Bien, estimados colegas, vamos con el CEP Lenguaje 2017, segundo ciclo, preguntas 1 al 15. Como lo he recomendado, conviene a veces leer la pregunta. ¿Cuál es el propósito del texto anterior? Y a todo esto hay otra pregunta adicional al mismo texto. ¿Qué tipo de relación establece el conector subrayado en el fragmento anterior? ¿Ok? Esto está en Historia de la Fealdad de Humberto Eco, autor muy conocido. Bien, vamos. Dice, a lo largo de los siglos, filósofos y artistas han ido proporcionando definiciones de lo bello, y gracias a sus testimonios se ha podido reconstruir la historia de las ideas estéticas a través de los tiempos. No ocurrió lo mismo con lo feo, que casi siempre se ha definido por oposición a lo bello, y a lo que casi nunca se han dedicado estudios extensos, sino más bien alusiones parentéticas y marginales. Por consiguiente, si la historia de la belleza puede valerse de una extensa serie de testimonios teóricos, de los que puede deducirse el gusto de una época determinada, la historia de la fealdad, por lo general, deberá ir a buscar los documentos en las representaciones visuales o verbales de cosas o personas consideradas en cierto modo feas. No obstante, la historia de la fealdad tiene algunos rasgos en común con la historia de la belleza. Ante todo, tan solo podemos suponer que los gustos de las personas corrientes se correspondieran de algún modo con los gustos de los artistas de la época. ¿Cuál es el propósito del texto anterior? Bueno, el propósito es dar cuenta de las dificultades que presenta el estudio de la fealdad. Es decir, los estudios siempre han sido sobre la belleza. La fealdad ha sido colateral, parentética, como dice ahí, o sea, parentética significa como un paréntesis, ¿ya? Es decir, o por algún contraste con los estudios de la verdad, de la belleza, perdón, ¿ya? Entonces, eso, dar cuenta de las dificultades que presenta el estudio de la fealdad. ¿Qué tipo de relación establece el conector subrayado en el fragmento anterior? El conector subrayado es por consiguiente. Por consiguiente es lo mismo que por lo tanto, que en consecuencia, por consiguiente, por lo tanto, de modo que. Y esos son todos conectores de un causa-consecuencia. ¿Ya? Por consiguiente, por lo tanto, aquí podría ir un por lo tanto. ¿Ya? Por lo tanto, ya hay mucha contaminación en la ciudad. Por lo tanto, deben haber medidas paliativas a esa contaminación. ¿Ya? O sea, causa-consecuencia. De tal modo que, ¿qué tipo de relación establece el conector subrayado? Una relación de consecuencia. Una relación de consecuencia. Parece que voy a tener que un poquito esto para que alcance a captar las preguntas. Bien, vamos con pregunta 3. Un profesor busca que los estudiantes conozcan las características del texto expositivo. Para ello, en una de sus actividades les da a leer el siguiente texto. Recuerden que el texto expositivo informa, es objetivo. ¿Ya? Todo lo que comemos influye en nuestra salud, nuestra forma, peso y funcionamiento de nuestro cerebro. Hay muchos alimentos buenos, pero existen algunos que son especialmente beneficiosos. Se les llama superalimentos. Son principalmente alimentos de origen vegetal, pero también pescados y productos lácteos. Están llenos de cantidades superiores a la media de vitaminas, nutrientes, antioxidantes, proteínas, enzimas o grasas saludables necesarios para mantener la salud. El profesor pregunta a los estudiantes por qué el texto anterior es positivo. Varios de ellos sostienen que es positivo porque busca convencer al lector de consumir superalimentos y no informar. ¿Qué rasgo del texto dificulta a los estudiantes reconocer su propósito? Bueno, los alumnos están equivocados porque creen que busca convencer al lector. Ese sería un texto argumentativo, ¿ya? Pero el profesor busca que los estudiantes conozcan las características de un texto expositivo y les da a leer el siguiente texto. ¿Por qué se confunden los alumnos? Porque hay juicios valorativos aquí. Eso no es propio de un texto expositivo. Por ejemplo, hay muchos alimentos buenos que son especialmente beneficiosos, ¿ya? Entonces,
¿Qué es lo que dificulta a los alumnos entender que es un texto expositivo? La presencia de juicios valorativos en la exposición de la información. Vamos con la siguiente pregunta 4. ¿Qué forma básica de enunciación predomina en el texto anterior? Cortázar en sus últimos años hizo la defensa de América Latina el sentido de su vida. De la defensa de América el sentido de su vida. De hecho, cuando la revista Life lo entrevista y le pregunta sobre el futuro de la novela, él responde que le importa 3 pitos, lo único importante es el futuro del hombre. La paradoja resulta del hecho de que Cortázar asuma su condición de latinoamericano una vez instalado en París. Él se defiende diciendo que la distancia le permite otra mirada, no provinciana. José María Arguedas recoge el guante y lo corrige con ironía, explicándole que todos somos provincianos. Cortázar responde con dureza: existe una diferencia entre ser un provinciano como Lezama Lima, que precisamente sabe más de Ulises que la misma Penélope, y los provincianos de obediencia folclórica, para quienes la música de este mundo empieza y termina en las 5 notas de una quena. Bueno, ¿qué forma básica de enunciación predomina? Narración, caracterización, descripción. Pues si ustedes se fijan, ¿él está caracterizando a alguien, a algo o algún personaje? No. ¿Él está describiendo, enumerando? No. ¿Él está haciendo comentarios? Fundamentalmente no. Bueno, aquí yo debería poner una cruz. Si ustedes se fijan, en el diario La Tercera, don Marcelo Simonetti, para ser más exacto, está narrando entrevistas que le han hecho a Cortázar, a José Miguel Arguedas, ¿ya? A Lezama Lima, ¿ya? Y de tal modo que tenemos una narración, esencialmente, ¿ya? Supongo que entienden cuando Lezama Lima, cuando dice Cortázar que se sabe más de Ulises que la misma Penélope, obviamente se refiere a la Odisea. Y tal vez al Ulises de James Joyce también. Bueno. Recuerden que predomina. No significa que no haya algo de los demás, ¿ya? Pero predominantemente es una narración. Se relatan hechos, entrevistas, se relatan dichos, pero se relatan. No se comentan ni se enjuician, ni se trata de persuadir que un autor tiene preponderancia sobre el otro, ¿ya? O la opinión, o ponerse en favor de un autor y en contra de lo que opina el otro, ¿ya? Bien. Fundación del Teatro Municipal de Santiago por Juan Andrés Piña. ¿Qué recurso emplea el emisor para expresar su punto de vista en el texto anterior? El primer teatro municipal se quemó en diciembre de 1870 y hubo que reconstruirlo. Se inauguró el 17 de septiembre de 1857. Se trataba de un edificio de ladrillo, sin estuco exterior, de hermosas proporciones arquitectónicas. La importancia de este primer teatro municipal fue decidora, porque a partir de su inauguración no solo se entrenaron óperas completas, sino que actuaban los mejores solistas del continente y se realizaron recitales líricos y poéticos, veladas bufas, bailes de beneficencia, presentaciones de zarzuela y de obras teatrales. Trágico y conmovedor debió haber sido entonces el incendio que lo destruyó, el 8 de diciembre de 1870. Este tipo de accidentes, que fue registrado a los pocos días en algunos diarios europeos, porque el municipal de Santiago había alcanzado cierto renombre, era común en las salas de la época en todo el mundo occidental, ya que el uso del gas entrañaba riesgos. Durante el siglo XIX y hasta la utilización de la electricidad se incendiaron más de 400 teatros en Europa y América. ¿Qué recurso emplea el emisor para expresar su punto de vista? En el texto anterior. Bueno, si ustedes se fijan, él hace varias... Bueno, él presenta datos fidedignos, sí,
Pero esencialmente, ¿qué está diciendo él? El teatro fue una excelente obra, lo alaba, por ejemplo, dice que tiene hermosas proporciones arquitectónicas, ¿ya? Tiene importancia porque a partir de no se entrenaron óperas completas, el incendio, su destrucción es trágica y conmovedora, ¿ya? De tal modo que ustedes pueden ver que hay muchas calificaciones valorativas para, de algún modo, ensalzar al teatro, ¿ya? Entonces, ¿qué recursos emplean para expresar su punto de vista? Su punto de vista de lo bueno, lo grande, lo valioso que era el teatro municipal. Estas adjetivos, estas calificaciones valorativas, como eso. Y por tanto, para expresar su punto de vista, su opinión, si ustedes quieren decirlo de otro modo, él usa calificaciones valorativas. Bien, vamos con pregunta número 6. Una profesora de sexto básico evaluará el siguiente objetivo de aprendizaje: escribir textos breves de diversos géneros para persuadir al receptor. Para esto presenta al curso una infografía titulada Efectos del reciclaje y su impacto en el calentamiento global. Luego entrega la siguiente instrucción: lean la infografía y escriban una carta dirigida al director del colegio. Utilicen sus conocimientos y la información leída. ¿Qué otra instrucción debe agregar la profesora para asegurarse de que el objetivo será evaluado? Bueno, el objetivo es escribir textos breves de diversos géneros para persuadir al receptor, ¿ya? Entonces presenta la infografía, efectos del reciclaje. O sea que al receptor tenemos que persuadirlo de algo. Le vamos a escribir al director del colegio. Entonces va a ser que la instrucción es que respeten la estructura de la carta. No. ¿Investigar sobre el tema del reciclaje? No. ¿El propósito de la carta es solicitar contenedores en el colegio para reciclar? Claro. Le tienen que convencer, persuadir al director de algo. Y en este caso, ninguno de esto tampoco. Una vez escrita la carta, leer, no. El propósito es, entonces, solicitar contenedores en el colegio para reciclar. Eso es lo que le van a solicitar en la carta al director, y con eso van a cumplir el objetivo de escribir textos breves de diversos géneros para persuadir al receptor. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 7. Lea el siguiente aviso publicitario. Siente la diferencia, siente Farmarón. Mantenga el equilibrio de su energía vital. Es un comprimido recubierto, todo para sentirse bien. La exclusiva fórmula de Farmatón ha sido optimizada a través de la investigación y el desarrollo durante más de 40 años. Como resultado se ha obtenido la exclusiva fórmula de Farmatón, que reúne la proporción exacta, tanto cualitativa como cuantitativamente, de vitaminas, minerales y ginseng para mejorar el rendimiento físico y optimizar la capacidad intelectual. ¿Qué tipo de texto se apoya a la persuasión del aviso publicitario anterior? Bueno, lo que hace es, esencialmente, ¿no es cierto?, describir. No es un artículo noticioso, obviamente. No es normativo, no aplica normas. No es instruccional cómo tomar el medicamento, por ejemplo, sino que lo que hace es describir el medicamento, describir sus componentes, por ejemplo, vitaminas, minerales, ginseng, ¿ya? Esencialmente eso. Bien. Vamos con pregunta 8. Un profesor está trabajando el siguiente objetivo: reconocer el punto de vista del emisor de un texto. Para ello se propone la realización de un diálogo entre pares para examinar el papel de ciertas expresiones o marcas textuales asociadas a la perspectiva de quien escribe. Bueno, en esta pregunta número 8, primero, ¿qué son las marcas textuales? Son pistas para interpretar justamente el punto de vista del emisor, su opinión, su actitud,
sus intenciones, el sentido que tiene, ¿ya? El punto de vista, ¿ya? Entonces, para encontrar esas marcas textuales, por ejemplo, podría ser yo opino esto, yo pienso esto. Cuando nosotros veamos eso, yo opino, yo pienso, nosotros vamos a reconocer el punto de vista del emisor, o sea, vamos a reconocer su actitud, sus intenciones, su opinión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que esta actividad permita a los estudiantes abordar el objetivo propuesto ¿por qué esta actividad permite a los estudiantes abordar el objetivo propuesto por el profesor? Porque identifican fórmulas verbales para introducir opiniones en el texto. Esas fórmulas verbales son, por ejemplo, en mi opinión, a mi juicio, ¿ya? Y con eso entonces reconozco el punto de vista del emisor, que es lo que se trata de este asunto, ¿ya? Eso, esa es la fórmula verbal. Yo pienso, yo opino, en mi opinión, a mi juicio, por ejemplo. Todas esas son marcas textuales. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 9. Lea el siguiente texto. La inclusión laboral de las personas con capacidades diferentes es una de las propuestas que desde hace algún tiempo se han tratado de implementar. Lamentablemente, su cumplimiento es hasta ahora una utopía. No olvidemos que en algunos casos las enfermedades o accidentes son las causas para quienes ahora sufren limitaciones, para que quienes ahora sufren limitaciones estén en esas condiciones, lo que nos podría pasar a todos. ¿Qué tipo de argumentos se emplea en el texto anterior? Bueno, cuando dice lo que nos podría pasar a todos, ¿ya? Entonces está apelando a tus emociones, a tu afectividad, ¿ya? Y no lo hace por analogía, no es una generalización, no está basado en hechos, lo que está escribiendo, ¿ya? Apela a tu emoción, a tus emociones. No olvidemos que en algunos casos las enfermedades o accidentes son las causas para que quienes ahora sufren limitaciones estén en esas condiciones, lo que nos podría pasar a todos. Entonces el argumento es afectivo. Vamos con la siguiente pregunta, número 10. Esto está escrito por Cátedra Bolaño y Yuri Herrera. ¿Cuál es el propósito del texto anterior? ¿Será persuadir, describir, informar, argumentar? Veamos. Si algo seguro hoy es que en México contamos los muertos. Los contamos diariamente y luego los agrupamos por semana, mes, año, sexenio. Comparamos las estadísticas de nuestros muertos con las de otros países y otros tiempos. Hacemos planos que indican dónde aparecieron los muertos y a veces dónde desaparecieron cuando estaban vivos. Planos que indican dónde hacen negocio los responsables de tanta matanza. Planos de sus disputas, planos de las regiones donde siembran o por donde transportan lo que cultivan. Y de algún modo, todo esto es casi satisfactorio, porque advertimos lo que sucede. Casi podemos convencernos de que las estadísticas y los mapas nos permiten entender lo que está pasando, ya saben dónde nos dirigimos. Aunque la inmensa mayoría de los asesinatos en México queden impunes, 98% según el activista Javier Sicilia, entre el 80 y el 90% según otros estudios, su existencia queda registrada. ¿Qué hacer con ese dato? ¿Qué se puede concluir de la afirmación implícita? No resolvemos casi ningún crimen, pero sabemos que el crimen sucede. Evidentemente que la impunidad no es un accidente, sino un fenómeno administrado con diligencia. Bueno, está un poquito complejo si se quiere, pero a ver, ¿nos tratan de persuadir de algo? No, diría yo. No se está argumentando para persuadirnos de algo, en el sentido de convencernos de algo, ¿ya? Pero sí
ojo acá con la última frase. Evidentemente que la impunidad no es un accidente, sino que un fenómeno administrado con diligencia. ¿Ya? Yo creo que esa es la tesis que plantea aquí el autor. ¿Ya? La impunidad no es un accidente, sino que es un fenómeno administrado con diligencia. Es decir, hay cierta, ¿cómo llamarlo?, tolerancia de parte de todo el aparato legislativo burocrático de México, ¿ya?, en contar los muertos, tener estadísticas sobre los muertos, pero el 98% de los asesinatos quedan impunes. Bueno, según el activista Javier Sicilia, ¿ya? Y si no, el 80-90%, por lo menos un alto porcentaje de los asesinatos quedan impunes, ¿ya? Esto tiene que ver con los carteles ahí poderosos de las drogas en México, como el cartel de Sinaloa y otros más, ¿no es cierto? Bueno, está describiendo una situación, de algún modo sí diría yo, ¿eh? ¿Es una información? No está presentada como una información, no está presentada como una noticia, ¿ya? De hecho, yo creo que aquí la última parte es súper importante, ¿ya? ¿Qué se puede concluir de la afirmación implícita? No resolvemos casi ningún crimen, pero sabemos que el crimen sucede. Eso lo plantea el autor, porque eso está implícito, es implícito, ¿ya? Evidentemente que la impunidad no es un accidente. Eso yo creo que es la frase más clave de este texto, ¿ya? Bueno, todo lo que está diciendo aquí, pienso yo, y tratando de sostener también lo que piensa el ministerio, es argumentar ese último párrafo, que es la tesis, que la impunidad no es un accidente. O sea que la impunidad es, ¿cómo decirlo?, una consecuencia de la mala gestión de todo el aparato policial, político, administrativo, burocrático, legal de México. Yo creo que argumenta ese texto. Así lo veo yo, así lo piensa el ministerio, y yo trato de defender esa postura, digamos. ¿Ya? Bien, vamos con pregunta siguiente, pregunta 11. Esto es el chileno básico de Jorge Telier. ¿Cuál de las siguientes opciones representa de mejor manera la postura del emisor del texto anterior? Todos ustedes deben haber visto alguna vez esos libros llamados ¿Cómo aprender un idioma en 10 días? O algo por el estilo, que contribuyen a insuflarnos un optimismo que harta falta suele hacer en nuestra vida cotidiana. Partiendo de este postulado, creo que en Chile podríamos batir perfectamente un récord publicitando un libro que se llamaría ¿Cómo aprender chileno en 3 días? Y que luego de adquirirlo un extranjero estaría en condiciones de darse a entender entre nosotros, acudiendo a unos 50 vocablos, una docena de frases hechas y otros garabatos. El lugar común suele reemplazar al pensamiento, y el empobrecimiento del idioma trae el empobrecimiento de la acción, a la larga. Pero ya lo sabemos, toda moneda tiene su reverso. Hablaba de estos problemas con un escritor amigo y me decía que nuestra falta de vocabulario no es pobreza ni defecto, sino una virtud, un reflejo de una manera de ser sobria e introvertida, al revés del común de los amigos latinoamericanos, que dicen en largas y elocuentes frases lo que se podría resumir en 2 palabras. Sin embargo, este mismo escritor me contaba que sus alumnos universitarios le habían pedido que suprimiera las interrogaciones orales debido a que les costaba mucho menos expresarse por escrito. Bien, ¿cuál representa de mejor manera la postura del emisor anterior? ¿Ya? Del emisor del texto anterior. Bueno, aquí no hay que confundir la postura del amigo, del escritor amigo, que dice que podría ser una virtud esto de tener apenas unos 50 vocablos y una docena de frases hechas y otro garabato. Efectivamente, yo creo que tiene razón este señor Telier,
porque efectivamente los chilenos tenemos un léxico bastante pobre, y eso entre otras cosas porque hemos introducido, y perdonen lo que voy a decir, la palabra huevón y el verbo huevear, ¿ya? Y con eso podemos casi comunicarnos, ¿ya? Eh, Supongo que han visto esos memes de El Doblado, donde habla sobre esto. Eso es muy cómico, pero es muy a su vez muy real y efectivo lo que se plantea en El Doblado, ¿ya? Hay un meme, un video que se llama, creo, ¿qué significa la palabra huevón en Chile? Y véanlo porque es muy interesante, muy entretenido y muy interesante. Bueno, ¿qué pasa con que nosotros apenas tengamos 50 vocablos y una docena de frases hechas y otro garabato? Lo que pasa que es esto. La manera de hablar de los chilenos refleja un empobrecimiento de su lengua, efectivamente. Y yo creo que aquí está uno de los grandes males, esa palabrita. Y su verbo. Bien, vamos con pregunta número 12. Recuerdo que te estoy haciendo tandas de 15. Un profesor de un sexto básico solicita a los estudiantes que escriban un relato respetando la puntuación. Uno de los estudiantes presenta el siguiente texto. Cuenta la leyenda que en la antigua China vivía un anciano mágico, no se sabe bien su nombre ni su origen, que podía transformar los sueños en realidad. Los sueños. En realidad hubo una vez una niña rubia de 7 años que logró llegar sola hasta el lugar donde habitaba el viejo, para pedirle que por favor trajera de vuelta a su mamá de sus sueños. Ella había muerto al nacer la pequeña. Bueno, ustedes pueden ver que yo tuve dificultad en leer eso porque es bastante incoherente, si se quiere, así como está escrito. ¿Qué es lo que hay? Hay problemas de puntuación, obviamente, hay problemas en las comas. Fundamentalmente eso diría yo, ¿ya? Por ejemplo, que podía transformar los sueños en realidad. Esa coma que está ahí, obviamente, no tiene nada que hacer, ¿ya? Aquí, por ejemplo, una niña rubia de 7 años que logró llegar sola hasta el lugar donde habitaba el viejo para pedirle, aquí este punto no tiene nada que hacer, ¿ya? Bueno, hay varios problemas yo diría, de cohesión y de coherencia, dadas fundamentalmente por los puntos y comas. Bueno, según las bases curriculares vigentes, ¿cuál de las siguientes recomendaciones es la más adecuada para que el estudiante se dé cuenta del problema de su texto? Edite su texto aplicando correctamente la puntuación. No, la idea es que se dé cuenta, un darse cuenta. Pida a un compañero que le lea el texto en voz alta ceñiéndose a lo escrito. Eso está bastante bien porque obviamente el compañero va a tener dificultades así como lo estuve yo. Repase y aplique nuevamente la regla de puntuación que no respetó en su texto. Eso está bien. Pero es mejor esta otra, el darse cuenta, eso quiero. Vuelva a leer el texto en silencio y reescriba lo que suene extraño o sea de difícil comprensión. Bueno, como estamos ciñendo más en un darse cuenta, creo que es mejor esta que también la encuentro buena, ¿ya? Que vuelva a leer el texto en silencio y reescriba lo que le suena extraño. Pero creo que es más, ¿cómo decirlo? Más práctica, más frontal, eso puede ser la palabra, que lo lea un compañero y se da cuenta que el compañero no lo puede leer, o sea, sí lo puede leer, pero que tiene dificultades para darle una continuidad al texto en su fondo y en su forma, ¿no? Bien, vamos con el siguiente, el espacio de la pintura en Alejandra Pizamic, escrito por Marianne Layton. ¿Qué modelo de organización textual presenta el texto anterior?
Analogía, secuencia temporal, causa-consecuencia, enumeración descriptiva. Eso ustedes deben leerlo así con el ojito así, ya, rápidamente. Y luego irse a la lectura. Eso es como yo lo hago normalmente, para saber de qué es para dónde va la micro, como decimos en Chile. Bueno, el sueño imposible de acceder al espacio plástico, en tanto lugar inmóvil donde el tiempo se detiene, y cada cosa posee un lugar y un orden, determina que el arte, como la poesía, se convierta en ruinas de un templo azotado por el tiempo, en un himno harapiento que no puede llegar al agujero de la ausencia y dar forma a lo que no es más que no ser y negación. El espacio plástico se demuestra tan inaccesible como el poético. Es la infancia con la que el sujeto poético no se puede volver a fundir. El jardín del gozo que no se puede habitar. El jardín inocente que no se puede evocar. Bien, ¿qué modelo de organización textual presenta el texto anterior? Bueno, hay cosas que podemos descartar como causa-consecuencia, no veo ni por ninguna parte. Secuencia temporal, tampoco lo veo. ¿Ya? Ya, una analogía. Bueno, aquí determina que el arte como la poesía se conviertan en ruinas y bla, 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 bla. Aquí está haciendo una, no sé decirle comparación, pero una analogía entre el arte y la poesía. Lo mismo vuelve a ser acá. El espacio plástico se demuestra tan inaccesible como el poético. ¿Ya? O sea, hace una analogía entre el espacio plástico y el espacio poético. Y por lo tanto, el tipo de organización textual es analogía. Comparando, o analogando más bien dicho, el espacio plástico con el espacio poético. Vamos con pregunta 14. Esto está escrito, el espinoso sujeto, escrito por Lavaux Six. El halcón maltés, novela de Daniel Dashiell Hammett, tiene como protagonista al detective privado Sam Spade, quien cuenta que lo contrataron para encontrar a un hombre que había desaparecido de pronto, abandonando su empleo y su familia. Spade no puede rastrearlo, pero al cabo de unos años lo encuentra accidentalmente en un bar de otra ciudad, bajo un nombre supuesto. El hombre está llevando una vida notablemente análoga a aquella de la que había huido, con un empleo regular aburrido y una nueva esposa e hijos. Sin embargo, ese hombre está convencido de que el nuevo comienzo no fue en vano, y de que a pesar de los problemas, valió la pena cortar sus vínculos e iniciar una nueva vida. Tal vez lo mismo haya ocurrido con el pasaje al capitalismo real en los países de Europa Oriental que salieron del comunismo. A pesar de las expectaciones entusiastas traicionadas, algo ocurrió realmente en el medio, en el pasaje en sí. Y es en ese acontecimiento intermedio, en ese mediador evanescente, en ese momento de entusiasmo democrático, donde debemos situar la dimensión crucial ocultada por la renormalización ulterior. ¿Qué modelo organiza las ideas del texto anterior? Bueno, si ustedes se fijan, parte con una novela que dio origen a todo esto, una muy famosa película, El halcón maltés, si no me equivoco, ganó el Oscar, ¿ya? Bueno, una película muy antigua, por supuesto. Bueno, lo que está analogando, comparando, es lo que le ocurre al personaje de la novela con la caída del muro de Berlín, en 1989, todo esto, cae el muro de Berlín y todos los países de la Europa Oriental, Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría, qué sé yo, ¿no es cierto?,
con la caída del muro de Berlín cae el comunismo, termina la Guerra Fría y esos países vuelven al capitalismo, ¿ya? Entonces, tal vez lo mismo haya ocurrido con el pasaje del capitalismo real en los países de Europa Oriental. Es decir, el tipo dijo, bueno, yo corté mi vida anterior y tengo una nueva vida. Valió la pena, dice. ¿Ya? Valió la pena cortar sus vínculos e iniciar una nueva vida. Valió la pena destruir y que cayera el muro de Berlín y volver al capitalismo previo al comunismo, obviamente. ¿Ya? En otras palabras, y yendo a la pregunta, está comparando al personaje de la novela El Halcón Maltés con lo que le ha ocurrido a los países que estaban detrás de la cortina de hierro bajo regímenes comunistas. Y al caer la cortina y el muro, vuelven al capitalismo. Entonces es una comparación entre la novela y su personaje y la situación política que significó la caída del muro de Berlín, que marca, diría yo, el fin de la Guerra Fría. Vamos con pregunta 15 y última de esta tanda. Varios estudiantes de sexto básico durante una actividad redactan un relato que incluye descripciones de las acciones de los personajes. Durante la revisión de los borradores, uno de ellos se acerca a la profesora y le pide que lea su borrador. El siguiente fragmento es un extracto del texto leído. Mirando la pelota, el niño corrió hasta la mitad de la cancha y una vez parado ahí, decidió patear directo al arco, atravesando el arco rival. Es probable que ese gol haya sido el mejor de su vida. ¿Qué dificultad de aprendizaje respecto a su escritura presenta el estudiante? Bueno, el niño corrió hasta, eso es hasta con H, ¿no es cierto? Hasta así como está ahí, es el hasta de un ciervo, ¿no es cierto? Y una vez parado ahí, eso lo escribiríamos así, ¿no es cierto? Es probable que ese gol haya, bueno, ese haya lo escribíamos así. Bueno, si ustedes se fijan, haya y haya se leen igual, son palabras homófonas, ¿ya? Pero se escriben distintos y sus significados son distintos. Ese hasta de un ciervo es muy distinto de este hasta. O sea, hasta llegar a la cima de la montaña, ¿no es cierto? Entonces la dificultad que tiene él es que no diferencia palabras homófonas. Homófonas sí quiere decir que suenan igual, pero se escriben distinto. Eso, muchas gracias. Seguimos prontamente.